Pero habíamos dejado a Paco trabajando en astilleros. Allí pasó su vida. Paco aprovechaba cualquier momento en casa o en el trabajo para componer letrillas, y así sus compañeros de trabajo lo llevaron un día ante Francisco Patrón, Quisirán, por si le interesaba lo que escribía el muchacho llamado Paco Alba. Tanto le interesó que le encargó la letra y la música de la agrupación que sacaría ese año, Los Vendedores de Marisco. El brujo Paco Alba acababa de presentar sus credenciales en el carnaval. Era la primera agrupación de Paco. Corría el año 1953. La ironía de aquellas letras dedicadas a la denuncia social debió parecer extremadamente dura. Sin embargo, el jurado, celoso ejecutor de la censura impuesta indistintamente por el gobierno y por la Iglesia, descalificó a la chirigota de Paco Alba por una alusión bien intencionada al santoral que podía ser malinterpretada al escucharla. Dos meses después de aquel concurso, el 22 de abril de 1953, el mismo día que cumplía 35 años, Paco Alba se casó con María Flores Núñez en la parroquia viñera de La Palma, con la que tuvo 5 hijos: Marcos, Diego, Paquito, Juan Antonio y Katy. No sé cómo serán todos los padres, pero él era maravilloso desde luego en todo. Él se charlaba con nosotros, contaba sus batallas cuando chico. Se enredaba, vamos, si tenía que decirnos un consejo no lo daba, si se tenía que poner a jugar, jugaba, pero que como padre es genial, vamos, yo creo que otro no lo hay, ¿eh? Al año siguiente, 1954, Paco volvió a componer para la agrupación que dirigía, Quisirán. Aunque tengo la cara morena como la mojama, no por eso yo quiero que crean que soy de La Habana. Esta vez, el tipo era de campesino cubano, y así se llamaba la chirigota, Los Guajiros. Aunque los guajiros también reclamaban en sus letras algunas mejoras para la ciudad, el tono de su crítica a las diferencias económicas y sociales parece más suavizado. Así es que lo que estáis viendo son gaditanos castizos. Esta vez, Paco consiguió mojar en aquel plato con un segundo premio del concurso. Solo habían sido superados por los charros mexicanos, pero Paco celebró el éxito de los guajiros como si fuera el primer peldaño de una ascensión imparable. Como así fue. Como estamos viendo que nos gusta lo de aquí, a veces mis camarones, a La Habana yo me fui. Al año siguiente, 1955, Kubala protagoniza una película. Los ases buscan la paz. Sin embargo, esta no se consigue sino después de enconada lucha. El guión es de Vasallo y Pamplona, y completan el reparto Gerardo Ticci, José Guardiola y José Ozores. Después de la pelea, llega la compensación en una escena afectiva con la estrella Irán Eori. Di Stéfano se lanza. Pero es el Real Madrid de Di Stéfano el que repite título de Liga. Logra el quinto tanto para su equipo. El encuentro termina con el alborozo madridista por tan señalado triunfo sobre su más calificado rival en el campeonato. Las cosas no podían ir mejor para Paco Alba. El repertorio de ese año repitió segundo premio en el concurso del Falla con un tipo inspirado en los paisanos del País Vasco. Se llamaron Los del Bocho. Los del Bocho revelan que la ciudad se iba extendiendo más allá de Puerta Tierra. Dando nuestros saludos nos presentamos a este castizo público gaditano. Que el tabaco seguía teniendo troncos como petardos y que las radionovelas causaban furor. Pero la chirigota de este año habla por primera vez de la conservación del balneario de La Caleta,
adelantándose nada menos que 40 años a la polémica. Paco prefería ganar los premios en los lavaderos, ensayando, y aún no había pisado el escenario del Teatro Falla. Quisiera volver. En 1956, Paco Alba estaba volcado. España acaba de entrar en la ONU. La muerte del doctor Fleming también impactó a Paco Alba, como se puede ver en el repertorio de ese año. Reiniero se va a casar con Grace Kelly. El príncipe parece algo nerviosillo ante la cámara. Y ahora va. Paco Alba presentó ese año la chirigota Los de fin de curso. Otro segundo premio, esta vez compartido con las viudas de los viejos del 55, que tuvieron problemas por salir vestidos de mujeres. No se enriquecen con su profesión, y un ciudadano cualquiera, que entonces chatarra, gana un fortunón. Fue la polémica de las viejas, que las viejas en ese año no dejaron salir de mujer porque la censura se metía, claro, y a no dejar salir de mujer, pues nada, pues entonces dijeron, pues nada, tienen que vestir de hombre, se vestían de hombre, lo más normal que a ella la hubieran calificado, ¿no? Compañeros míos que ellos lo que salían, pero si no salen, eso fuera. Y entonces el primer premio para los estudiantes de curso, que era la mejor, pues no, pues para no disgustar, dieron 2 segundos y el primer premio quedó desierto, no lo dieron. Antes de presentarse en la final, los de fin de curso, con el tipo de estudiantes, tuvieron sus más y sus menos. Entonces vino el problema ese de los estudiantes, ¿no? Que llevamos unas letras de elegir a los estudiantes alabándolo, no tirando, decían, que es un comentario que nosotros tiramos a los estudiantes, fue todo lo contrario. Entonces fuimos al hospital de Mora, le cantamos a los estudiantes, dijimos y salían, y dijeron todos, sí, había 200 allí que sí, que salgan, que salgan. Aprobados con sobresaliente, éxito absoluto y entusiasmo general. Menos entusiasmo mostró la censura, que amenazó con prohibir la salida de la agrupación. Hay una cosa también que llevamos un cuplé dedicado, aquí en casa se puso un puesto en aquel tiempo de huevo, puso un puesto de huevo. Y nosotros llevamos en el cuplé, decía, el que tiene más huevos, el juego de un Cádiz es el chiclanero, porque era de Chiclana. Y entonces eso pues nos censura, porque antes de la censura pasaban los libretos y nos tachaban. Si esto no vale, esto no vale, esto no vale, ¿cómo es? Que se hace todo de izquierda. Y entonces pues decía que tiene el juego más corto del chiclanero, entonces nos lo cogimos y lo tuvimos que llevar todos los libretos a censura, a borrarlo. Y le pusimos una raya así, borrando el cuplé, para que no saliera al público, ¿no? Pues no estuvo conforme, entonces pues un pachón de tinta para que nos dijera eso. Y entonces ya por ahí pudo salir ese cuplé. No comprende que no viene puesto en la letra, ¿no? Aunque después nosotros lo cantábamos en la calle, pero vamos, para el concurso no podía ser. Paco Alba comenzaba a dar ya buenas muestras de lo que podía llegar a dar de sí, componiendo pasodobles y cuplés, y su agudeza para ajustarlos con el tipo elegido cada año. Y después que se despierta por la mañana, tiene que enseñar la ropa por la ventana. Sus estudios fueron muy escasos, pero era un gran aficionado a la lectura. El Sopa ya se había incorporado al grupo, y ese año de 1957, con los sarracenos, Paco Alba lo clavó. Y muchas que se la dan de muchachas finas, iban a teñir los paños con anelina. Este hombre a la hora de escribir lo que sí tiene una cosa de que los temas los coge y los prime, se empapa de todo. Hombre, no son anécdotas, pero son es que él saca un popurrí de sarraceno, ¿no? Y todo lo que te explica en el popurrí son cosas de moda. Que habla de cuando reza, cuando se oculta el sol, se hinca de rodillas los moros para rezar, sabes tú que por las tardes, a la puerta del sol reza en la Meca, mirando cara a la Meca y pesan sus rezos. Pues todo eso te lo va reflejando en el popurrí. Después los cuplés, pues fin, te saca una serie de cuplés con una mica de picantito, pero que todo es relacionado con la vida del moro. Que no es sacar un tipo de moro y decir, bueno, el tipo ya está, no, que se empapa de lo que es toda la vida del moro y te lo refleja en las letras. El buitre que vino acá, mira el monumento, seguramente lo trajo una casa.
El resultado, más que merecido, nadie lo podía esperar. Ni el segundo ni el primero. Premio especial. El jurado detectó que lo que hizo Paco Alba aquel año era otra cosa más allá de la chirigota. Era algo especial. Paquita Rico visitó ese año el carnaval. Por las calles, la agrupación de Paco Alba no podía ni andar. Cosas parecidas ocurrirían en los 3 años siguientes con los Julianes, la Hueste de Don Nuño y los Pajeros. Su perfeccionismo hizo comprender al jurado y a todo Cádiz la necesidad de crear una nueva modalidad en el concurso para poder catalogar aquello que Paco presentaba cada año a concurso. Iban a hacer la comparsa. El año de los Julianes, 1958, realzaron con su belleza las fiestas típicas gaditanas, o sea, el carnaval, Carmen Sevilla y Conchita Bautista. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta, ni ferias que aventaje a otras capitales. El sopa, incapaz de aprenderse una letra, repetía como postulante de forma inmejorable. El éxito de los Julianes, que obtuvo el primer premio de ese año, fue tal que el Circo Price de Madrid les contrató por 15 días. Pero que vengan muchos y se den cuenta. En cada función salíamos a un sitio a comer, que le llamaban el Tigre. Y allí íbamos a comer todas las noches y Paco se sentaba en un sitio, en un rincón. Paco, está aquí con nosotros. Estoy pensando, cavilando. Yo, no estoy a gusto aquí, me cuento. Paco, por favor. Usted aquí está triunfando, estamos también triunfando aquí. Estamos poniendo Cádiz en todos los altos. ¿Usted qué más quiere? Yo, Cádiz, yo lo que más quiero es el mundo, y punto. Tener la vaca enrabezada, pero yo tengo una barquilla con una gracia en la quilla. Paco no podía más. El Madrid se sentía como un pescado fuera del agua. El elástico que le tenía atado a Cádiz volvía a funcionar. Entonces empezamos a porfiar las cosas que pasan de cuánto, porque nosotros de cuánto, que Dios, oye, porque es que también tiene que contar que el conjunto también quiere continuar. Porque es que era que triunfa solo. Yo triunfo en Cádiz y además le vi demostrar a ustedes que yo en Cádiz voy a triunfar con Saya Alpargata Vieja. Con Saya Alpargata Vieja. Y triunfó, yo por culo. Con la Hueste de Don Nuño. Con la Hueste de Don Nuño en 1959, Paco volvió a barrer. Atrás quedaba aquella letra hablando sobre lo perdido que estaba el arroz de un barco que se hundió en la bahía gaditana. Este año visitaron la ciudad los célebres actores Manolo Morán y Pepe Isber. La fiesta de los Reyes Magos. Paco Alba se inspiró en la popular obra satírica La venganza de Don Mendo. Las espadas y los cascos estaban hechos con el metal sobrante en astilleros para fabricar los platos de campaña del ejército español. Premio especial de nuevo. Y es que aquello era otra cosa. También tiene su amargura, que da mucha pena. Entonces pues fuimos a cantar allí al puerto, a Carranza, o sea, la bodega tiene Carranza allí, que nos invitaron a cantar allí, como le cantamos menso del trabajo, también a Girón, era Girón, me hizo trabajo, yo los 21 días, en aquel tiempo, lo usaron después, pero vamos. Entonces pues fuimos allí a cantar al puerto y entonces nos pusieron allí unas mesas como normal, ¿no? Unas tapas, chorizo, queso y todas esas cosas. Pero cuando terminamos, pues claro, como allí solo tanto, pues los componentes, todos cogían de vete hasta aquí, entonces hacía mucha hambre, ¿no? Y hasta aquí se ponía el gorro, metían el gorro para no sacarlo en un paquete, y se ponía el gorro de aluminio, y ahí iba lleno de chorizo, de salchichón. A uno le dieron una cinta, yo el chorizo, para el salchichón. Allí nosotros los reíamos y pasábamos unos ratos muy buenos, ¿no? Pero vamos, esas fueron las cosas que yo pasé con Paco, ¿no? Que ahí nos llevamos el primer premio especial, con Paco Alba, el primero especial. Lo llevamos con la Hueste de Don Nuño, que llevamos las letras esas de la fiesta de los Reyes Magos, que fue la letra famosa que en el teatro la repetimos 2 veces, que ahora no se repite, pero antes si no repetía se caía el teatro. Y hasta que no repetí salían otra vez, ya no estábamos más fuera del teatro y no hubo volver a cantar otra vez, porque el pueblo lo pedía. Y ya venga para adentro a cantar otra vez, venga a cantar, y la cantamos otra vez y nos llevamos el primer premio especial con esa agrupación.
En 1960, con Los Pajeros, Paco Alba llevó al extremo su perfeccionismo. Obligó a los componentes de la agrupación a que se leyeran Platero y yo, la obra de Juan Ramón Jiménez. Salían en todas sus actuaciones, incluida la del Falla, con un burrito. Paco Alba pisa por fin el escenario en un concurso y se instituye para siempre la nueva modalidad de comparsas, que, como no podía ser menos, gana en esa primera edición. Se instaura el premio a la modalidad de comparsa porque en los años precedentes, y más concretamente en el 59, el jurado considera que lo que Paco Alba viene sacando en los últimos años no es la tradicional chirigota. Motivo, pues, que su conjunto lo viste perfectamente. O sea, no es el ropaje de la tradicional chirigota o la cara pintada, sino que lo viste perfectamente, vocalizan las letras para que sea audible a todo el mundo y claro, comprenden que no puede ser. Y entonces dice, bueno, señores, vamos a crear el premio de comparsa para distinguir lo que es la chirigota tradicional y lo que se está dando a entender con los conjuntos que Paco viene sacando año tras año. Y entonces, a partir de esa fecha, es cuando se ha creado esa modalidad y ya, bueno, pues actualmente, a través de los años que va transcurriendo, pues ya no es solamente Paco el que se presenta como comparsa, sino que hay muchos conjuntos que sí, que le ha gustado la forma de interpretar y tal, y ya pues se van inscribiendo como tales comparsas o como tales chirigota, pero siempre habiendo una separación de modalidad, una cosa y otra. Este año, de 1960, son contratados para representar en el Teatro Reina Victoria de Madrid durante 6 meses la obra de Pemán La viudita Naviera, que será llevada al cine un año después por Luis Marquina. Esos meses en Madrid le supieron a Paco Alba como si hubiesen sido siglos. Buenas señores, aquí se presenta con nuevas canciones estos payadores de la Plaza Seca. Lo cierto es que preparó la comparsa de Pancho Albachi y su mamarrachi a toda prisa y quedó en tercer lugar. Paco Albachi proponía en un cuplé acabar con la horrible guerra del Congo a base de cañonazos de berzas y papas aliñas. Paco se sintió frustrado por el tercer puesto y, hombre tímido como era, no quería ni asomar la cresta en carnaval. No he visto ninguna con mayor fortuna que gracia y beso. Acabado el carnaval de 1961, se marcharon a rodar La viudita Naviera para el cine, su única aparición en la gran pantalla. La viudita tenía enfundada su pena, hay quien la desenfundó. La viudita tenía enfundada su pena, hay quien la desenfundó. La viudita se estaba secando con regadera de plata, la rega de una ilusión. Qué triste es ser sabidora de las cosas del amor, y no sabe cómo, ni cuánto, ni dónde. Lucido que se aprendió, ay, 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 y no sabe cómo, ni cuánto, ni dónde. Lucido que se aprendió, son las chirigotas, una musiquilla que me hace vivita, que me hace saltar su yo. Una musiquilla que me hace vivita, que me hace saltar. En el siguiente carnaval, Paco Alba prefirió hacer mutis por el foro.
Ese año de 1962, sin Paco Alba en el Falla, visitó la ciudad una Miss España, la señorita Tita Cervera. 30 años después, convertida en baronesa Thyssen, aún conserva la sonrisa que le dejó su paso por la ciudad en fechas tan divertidas. ...1963 será para Paco Alba una reválida después de un tercer premio y un año de descanso. La reina infantil es esta vez María del Carmen Martínez Bordiú Franco, la nieta del generalísimo. Todo un honor que el caprichoso clima de febrero no respeta y descarga una chupa de agua monumental sobre la cabalgata. Al año siguiente se trasladarán las fiestas más cerca del verano. Seguramente no fue esa la razón del traslado, sino la importancia que venía cobrando el turismo promocionado bajo el lema «España es diferente». En la aduana de Beovia se registró en agosto de ese año una avalancha de turistas difícil de controlar, por lo que hubo que pedir refuerzos. 30 coches a la hora, es decir, que hasta entonces no venían ni las moscas. Un nuevo pleno para Paco Alba. Primer premio de comparsas con sus vendedores de barquillos de canela, los corrusquillos gaditanos. El Sopa se comía los dulces del canasto de 7 en 7. Y a sus canales, edificando lo mismo que Venecia. Tenemos un... ¿Cómo se puede decir? Un forfo, ¿no? ¿Cómo es? O un fa, ¿no? Un fa es lo que te pone en eso, ¿no? ¿Cómo se llama? No. El fa es lo que te... ¿Cómo es la persona que le gusta una... ¿Cómo le llama? Un fan. Que era un farmacéutico muy famoso en Cádiz, un gracioso, que salía al fa todos los años y se ponía ole, 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 y contagiaba a la gente. Bueno, pues ese tenía una farmacia y nos hizo un producto que era canela pura. Entonces nos preparó unos aparatos y empezamos a echarlo por detrás de los telones. Y cuando salió el telón y salimos con los croquillos, aquello era canela pura. Aquello olía canela. Ya la gente decía, que no quiero más, que ya no quiero ni escucharlo. Y empezamos a cantar. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta. No, ese fue los Julianes. ¿Dónde va? Es tan maravilloso que no se puede olvidar. Y decía, cuando empezamos a cantar, y salió eso lo que decía: buenas noches, señores, nos presentamos, ya aquí nos tienen a su disposición, dispuestos para Cádiz, ya que ya estamos, a cantar con el alma y el corazón. Y le ofrecimos un corroquillo a la gente, y eso fue algo maravilloso. Eso no se puede olvidar. Son cosas que eso no se puede olvidar en la vida. ...1964... es un año de grandes alternativas. En los toros triunfa el cordobés. Los Beatles arrasan en Estados Unidos con sus canciones. Un jovencísimo Cassius Clay, recién proclamado campeón del mundo de los pesos pesados, demuestra que se puede bailar no solo en carnaval. Paco Alba no estaba de alternativa, sino confirmando que era indiscutiblemente el mejor. Ganó, por supuesto, un año más el primer premio de comparsas con Los Fígaros. Lolita Sevilla salió este año en una carroza, pero tuvo que abandonar al caerse en plena cabalgata desde una altura superior a los 3 metros. Me convida a cenar. Fígaro, 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 Fígaro. En la final, con el tipo de barberos de opereta dieciochesca, interpretaron un cuplé que Paco Alba terminó de escribir minutos antes de salir a escena. Paco era un madridista acérrimo. Paco moría por el Madrid. Y entonces íbamos para el teatro a cantar una de las funciones de semifinales. Nos citábamos todos en la casa de ensayo. Cuando estaba todo el grupo completo, pues nos íbamos para el teatro. Y resulta de que aquel día estaba jugando el Real Madrid
una final, una semifinal, creo que una final de Copa de Europa. Y entonces no se le ocurre otra cosa a este hombre de que empezó a escribir un cuplé. Y escribe allí en la casa de ensayo un medio cuplé. Claro, nosotros lo vimos raro, íbamos para concursos que tú sabes que éramos veteranos, llevábamos una buena comparsa, pero los nervios propios de un concurso, eso no lo repite nadie, ¿no? Pues nos hizo aprender el medio cuplé ese en la casa de ensayo. Cuando estuvimos todo el grupo ya reconcentrados, fuimos para el teatro, en el camerino buscó a alguien que tuviera un radio, esperó que terminara el partido, el público de la sala enseguida se enteró de cómo había quedado el partido, que se estaba jugando mientras que estaba la gente en el concurso. Él terminó el cuplé, lo aprendimos en el camerino, la segunda parte, o sea, la parte final, y cuando salimos a actuar, lo cantamos. Aquello fue una explosión porque, bueno, la gente dice, ¿esto cómo puede ser? Si el partido acaba de terminar ahora, si el partido ya está jugando, estando nosotros aquí dentro. Aquello fue... Y nos decía eso, y le decíamos a nosotros, Paco, en un concurso no, que puede haber un error. Y dice, Paco, ahí se ven los artistas, ahí se ven los buenos. Ahora me tienen que demostrar ustedes. Y lo hicimos. La elegancia y lirismo de uno de los pasodobles de los Fígaros eleva a Paco Alba a la categoría indiscutible de poeta. Es que la luna tenga luz de plata, como nos dicen algunos poetas, que de noche se baña en las aguas de nuestra típica y bella cabeza, y en los reflejos de su verde lana moja y empava su gran bandereta, y con la luz que a Cádiz le arrebata, luego ilumina el resto del planeta. Ojalá supiera hacer yo eso, decía Pemán al escuchar algunas letras de Paco Alba. El repertorio de Paco Alba se caracteriza por un fuerte parentesco con la inocencia típica de los viejos comparsistas de principio de siglo, y al mismo tiempo un cierto refinamiento lírico que, siendo él un hombre llano, no siendo un hombre ilustrado, pues tenía mucha gracia. Había un sentimiento en esas letras expresado a veces de manera muy delicada, otras muy simpática, culturalmente, digamos, desfasada, pero igualmente válida como gracia y como emoción. Y ya digo que me parece que es el último en cuanto a letras y también en cuanto a música de aquellos grandes de antes, ¿no? De los mitos del Carnaval de Cádiz, de comienzos del siglo y de finales del siglo pasado. Paco daba ya lecciones para la historia, pero 1965 era el año en que iba a sentar cátedra definitivamente y para los restos con Los Hombres del Mar. Cuando contemplo mi barca, hago mi filosofía y hasta le doy cuerda larga a mi loca fantasía. Parece cuando la miro que quiere hablarme la roa y me mira en los ojillos que tiene junta la proa. Barquillita mía, cuéntame tu pena y tu alegría. Yo sé que en la arena, cuando te beso la rompe a llorar. Yo sé que la luna lunera, es la centinela de tu soledad, como la barca de la poesía, va suspirando de noche y de día. Llevábamos unos Mickey manga corta en febrero, se lo puede imaginar. Nosotros, Paco, un tabardito, Paco, un tabardo. Dice, vamos a pasar frío de aquí a aquí. Y además, esos son 4 días con el vinillo y eso, aquí no se pasa frío. Paco Alba alcanzaría la cumbre con el repertorio, el tipo, las voces, una conjunción precisa, un hito histórico con la comparsa de Los Hombres del Mar.
Mala suerte para el gran Enrique Villegas, porque ni siquiera su gran acierto con los Beatles de Cádiz podía superar ese año la combinación perfecta lograda por los de Paco Alba. El brujo adivinaba ya, probablemente, la que se le venía encima. El reconocimiento más allá de su muerte. Su entrada en el paraíso de los elegidos, junto a Cañamaque y al tío de la tiza, como así ocurrió. En uno de los pasodobles de ese año, reclamaba el nombre de una calle o de una plaza para el tío de la tiza. Eso ocurrió poco después. También a él le rendirían memoria a los gaditanos con este busto junto a la playa de la Caleta. En 1966, los beduinos de Paco Alba repiten con otro primer premio de comparsas y un estribillo de los que hacen época. Por lo demás, algunas de las mejores partes de dicho repertorio están dedicadas a las series que triunfan en televisión, como El Santo con Roger Moore o El Fugitivo, Richard Kimball con Davy Jansen. Sus agrupaciones emprendían giras después del carnaval, pero Paco Alba prefería quedarse en Cádiz y dirigir al grupo por teléfono. Películas del Santo traen a las niñas pochales, pues por más tiro que pegue, nunca lo hiere, como ya se sabe. Varios santitos. Que por cierto, el equipo que teníamos no era un equipo de mucha calidad, ¿eh? Y muchas veces empezaba a chirriar y el guitarra, en vez de cortarse, decía, saca los grillos de ahí. Y se le quería a la gente que era parte del repertorio. O sea que lo decía con un gaseo y aquello no vea los oídos. Musicalmente, Paco Alba estaba insuperable, atravesando su mejor momento, si es que alguna vez bajó el nivel de sus composiciones. Fuera como fuese, derrochaba un talento desproporcionado. El 67, Paco Alba se lo pasó por alto y quiso descansar, tal vez para no agotar a un público que podría renegar de sus constantes victorias en el Falla. Y ese momento también iba a llegar. Yo no sé por qué tiene tantas moridas, si no tiene fuerza ni chupando encima. En un año tan especial para la reciente historia como el de 1968, no podía faltar Paco Alba a su cita con el carnaval. Maciel triunfó en Eurovisión con el La La La. Paco Alba triunfó en el Falla con Los Senadores Romanos. Rocío Jurado disfrutó como un vikingo. El Sopa volvió a demostrar su carisma y su honradez como postulante y su magnífica capacidad para interpretar el tipo, pero también probó que jamás lograría aprenderse una sola letra. Por si le cobraban la vitalidad, y el doctor le dijo la mal de galante, se dará un trasplante cuando se mate una laguta. Pepe Sopa era maravilloso, muy cariñoso, era el talismán nuestro. Le cantamos cualquier cosa cuando le cambiamos de letra, se equivocaba bailando, sí. Pero, sí, de verdad, le cantamos siempre una rumba que era esa de allá en la Siria hay una mora. En cuanto le cambiaba de letra, se equivocaba y te miraba de ese poco bien. ¿Me ha cambiado de letra? ¿Qué ha hecho? Y el ritmo era el mismo. En las giras que emprendía la comparsa por los rincones de la geografía española, se utilizaban con frecuencia guitarras eléctricas. En 1969, Paco se decidió a intentar también la novedad en el concurso. La guitarra eléctrica, un ruido, la gente empezaron a gritarnos, pero cantamos, salió bien, pero de verdad vimos que no, que tuvimos que volver otra vez a la guitarra española. El tipo era de Fabulistas. Así se llamaba la comparsa de ese año, Los Fabulistas. Según contaban en el repertorio, Urtain. Tiene una hermana santigalena que levanta la piedra con las dos manos. Total, otro primer premio. También descansó en 1970, aunque solo parcialmente, porque escribió la música del coro Los Huertanos, que obtuvo el segundo premio. Paco Alba, el brujo, el más grande desde la desaparición de Cañamaque y el tío de la tiza, se lamentó en alguna ocasión de no lograr en coros lo que conseguía con sus comparsas y sus chirigotas.
En 1971 presentó Los Forjaores y el propio José María Pemán quedó maravillado por el vocabulario y la belleza de las composiciones de El Brujo. También el jurado que le otorgó el primer premio. Al año siguiente, Paco Alba cayó enfermo y no presentó nada a concurso. El destino le acababa de entregar su billete para viajar al otro barrio, un barrio que se pierde detrás de aquella línea que se divisa en el horizonte de agua desde La Caleta. Pero Paco Alba se había acostumbrado no ya a que el jurado o el patio de butacas le concediese los primeros premios, sino a arrancarlos él por la fuerza inapelable de los hechos. La comparsa de Paco en 1973 era Estampas Goyescas. Fue la noche en que el silencio recorrió su espalda y su alma de artista trazó la divisoria entre el antes y el después. Aquella horrible madrugada, el fallo del jurado. El teatro falla. El teatro falla. Me acuerdo que estábamos nosotros en el anteojo y decía, mira que viene el alcalde, dicho que de parte del alcalde que ya está ahí allí, a nosotros no, que vaya al primer premio. Y se colaron por allí 2 o 3 coches policías por cojones para cantar a los Duques de Cádiz, y tuvimos que ir cortados para cantar a los Duques de Cádiz. Había prometido no volver a pisar el teatro después de lo ocurrido, pero se desdijo al año siguiente porque, según sus palabras, por encima está mi amor a Cádiz. Eso creía y creyó siempre, que por encima, hasta de la muerte, estaba su amor a la ciudad, a sus cosas, a sus gentes y al carnaval. Pero la muerte no entiende de sentimentalismos. Paco Alba se presentó en 1974, esta vez con una chirigota, Los Abuelitos Chirigoteros. El público estalló de entusiasmo y le reclamó a voces en el escenario. La ovación duró varios minutos y Paco se emocionó al reencontrarse con su mejor pasado. Sin embargo, la línea divisoria entre el antes y el después estaba ya trazada. Buenas noches, tengan ustedes los bailar. En 1975 se presentó con otra chirigota, Los Belloteros, y el jurado se encargó de desmentir al sabio entre los sabios. Le otorgaron el primer premio, sí, pero en el apartado de comparsas. Algo increíble. Paco estaba un poco molesto en aquel momento también porque él decía que él había hecho una chirigota y por tanto quería su premio de chirigota. Entonces los otros, los derroteros y tal, pues hubo un comentario, hubo fallones también y tal, ¿no? Y entonces tuvo una gracia porque Paco Alba era muy tímido, ¿no? En aquel momento él se había tomado 2 copitas y entonces le llegó a uno del jurado que pasaba por allí y dice, hombre, ¿usted cree que este hombre con esta cara y estas 2 orejas que tiene puede cantar una comparsa, por Dios? La decisión fue criticada unánimemente por las voces de la calle, pero nada se pudo hacer. Sería la última afrenta que le depararía el destino al artista Paco Alba. 8 meses más tarde, el 15 de enero de 1976, Paco Alba fallecía en Cádiz, abatido por una terrible enfermedad que avisó con tiempo de que le retorcería los últimos años de su destino, pero aclamado por la genialidad de los regalos que le hizo a la ciudad. Mira usted si ese barquito tiene una gracia exquisita. Siempre dijo que habría querido ir el día de su entierro a hombros de sus comparsistas disfrazados con distintos tipos de los que creó a lo largo de su existencia. Aunque probablemente lo decía en serio, la tragedia de su muerte dejó a quienes le admiraban y mejor le conocían sin aliento para encajar aquella última voluntad tan de pasacalle o tan de domingo de piñata. Todos coincidieron en que la muerte del maestro y el carnaval son 2 cosas demasiado serias como para tomárselas a chirigota. Paco, pisa, comprende el ojo, ¿eh? Hay vaporcito del puerto cuando en ti te embarco, cuando en ti navego. Me contagian los recuerdos de tu piel, oh sueño marinero. Ay, vaporcito del puerto, tú eres la alegría de ese muelle tan hermoso.
porque se rumbo a